Hola, ¿cómo están? Soy Samuel Montañez, soy experto en finanzas personales GBM y bienvenidos a otro webinar de nuestra serie de webinars de GBM Media. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante como parte de nuestra serie de webinars sobre ETFs puntualmente, que es ETFs temáticos y de nueva generación. Si no están familiarizados con qué es un ETF temático, no se preocupen, ahorita lo vamos a platicar. Nada más antes de comenzar, algunas puntualidades sobre el formato del webinar. Básicamente voy a estar hablando alrededor de 40 minutos, pues está un poco larga la presentación, y luego voy a tratar de atender preguntas unos 10 minutos. Y también les vamos a compartir algunos recursos educativos que tenemos preparados para ustedes en la sesión de preguntas y respuestas, entonces quédense. También les recuerdo que esta sesión se está grabando y vamos a cargar el video posteriormente a nuestro portal de GBM Media. También cualquier pregunta que tengan a lo largo de la presentación, por favor, váyanla poniendo en el chat y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de las preguntas en la sección de preguntas y respuestas al terminar la parte narrativa. Pues nada, con eso vamos a comenzar. Bueno, hablemos de megatendencias e inversiones temáticas para irnos introduciendo a qué nos referimos con estos ETFs de inversiones temáticas. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la empresa Nvidia recientemente. Esta empresa que se ha vuelto, digamos, la líder proveedora de chips para potenciar los grandes modelos de inteligencia artificial o también Large Language Models, LLMs, como se les dice en inglés. Y esta empresa se volvió particularmente importante porque su fundador, Jensen Huang, pues hizo relación desde muy temprano, o sea, desde 2012, digamos, con alguno de los fundadores de OpenAI, por ejemplo. Y, y si bien inicialmente la empresa estaba enfocada en desarrollar GPUs, Graphical Processing Units, que son chips para tarjetas gráficas para hacer cómputo paralelo para videojuegos, justamente desde 2012, varios de los pioneros de OpenAI se dieron cuenta que podían utilizar este tipo de tarjetas gráficas para potenciar y acelerar la computación en los modelos de inteligencia artificial de una forma muy efectiva y muy eficiente. Y fue así que Nvidia pues se volvió una pionera en el desarrollo de chips de este tipo y justamente pues a partir del 2020, 21, 22 que vimos pues ya el desarrollo masivo y la adopción masiva de las tecnologías de inteligencia artificial, pues vimos un crecimiento literalmente exponencial. Justamente podemos ver que en particular, después del lanzamiento y la adopción de ChatGPT 3.5, que fue como el modelo que ya se volvió muy popular a nivel global, de hecho fue la aplicación de consumo electrónico de más rápida adopción de la historia, mucho más rápido que Netflix, Facebook, Spotify, etcétera. Y pudimos ver que a partir de entonces Nvidia ha tenido un crecimiento extraordinario de casi 30,000% el precio de la acción. Y o sea, solamente imagínense. Y justamente hay un profesor de NYU y también que es especialista en marketing, en finanzas, llamado Scott Galloway, que justamente se ha vuelto un influencer muy famoso por temas de pues, inversiones, tiene un libro bastante popular al respecto, y él habla que le llegan muchos correos con distintos aspectos de los que él platica, pero que en particular uno de cada tres correos o algo así que le llegan es si es muy tarde para entrar en Nvidia, o sea, si deberían invertir en Nvidia. Entonces, podemos ver que evidentemente esta acción es muy popular entre muchos inversionistas y la pregunta es, oye, ¿entro o no entro? ¿O cómo sé cómo descubrir este tipo de oportunidades, ¿no? Donde realmente puedo multiplicar mi riqueza de forma muy importante. Y bueno, justamente a través de los ETFs temáticos, creo que tenemos una idea de cómo podríamos hacerlo. Primero, vamos a definir qué es un ETF temático para los que no estén familiarizados. Pues un ETF es un Exchange Traded Fund, es básicamente un fondo de inversión, pero que a diferencia de un fondo mutuo tradicional que te lo va a ofrecer el propio GBM o alguna otra casa de bolsa, si ya vas y abres una cuenta y demás. Un ETF o Exchange Traded Fund, como su nombre lo dice por las siglas en inglés, es un fondo de inversión cotizado que cotiza en bolsa. En pocas palabras, o sea, tú puedes ir a la bolsa y comprarlo como si fuera una acción de una empresa, en pocas palabras. Y justamente hay fondos de todo tipo, de hecho hay miles de ETFs, solamente a través de la aplicación de GM pueden acceder a más de 1,500 ETFs para que se den una idea. Y entonces tú puedes comprar una acción de un fondo,
pero ya con esa solamente una acción ya tienes acceso o exposición a ese portafolio diversificado de este fondo sin la necesidad de ir a abrir una cuenta como que definida a cierta casa de bolsa o cierto asset manager. Entonces, esa es un poco como que la diferencia contra un fondo mutuo tradicional. Ahora, históricamente los ETFs empezaron siendo ETFs indexados, que eran fondos de inversión que en sus orígenes buscaban únicamente replicar el comportamiento de los grandes índices bursátiles como el Standard Poor's 500, el Nasdaq, que de hecho son de los ETFs más populares, pero ya conforme fue pasando el tiempo, se extendieron a índices de renta fija, índices globales de acciones, etcétera, y esos, digamos, que son los ETFs clásicos, tradicionales, que realmente no buscan brindar rendimientos superiores a los inversionistas, solamente buscan replicar los índices y tú, a través de un solo activo o una sola acción, puedes invertir en estos índices ampliamente diversificados, como el famoso Spider, el primer ETF que te brinda exposición al Standard Poor's 500. Posteriormente ya hubo una gama, una variedad de ETFs de renta fija que te dan acceso a poder tener como que exposición a ciertas monedas, a ciertos, digamos, bonos del tesoro de ciertos gobiernos internacionales, pero por ejemplo desde tu cuenta en México, lo cual es cómodo, etcétera, ¿no? Posteriormente, y aquí una distinción importante son los ETFs sectoriales. Cuando hablamos de sectores, como que en estricta teoría, en términos de inversiones de acciones, típicamente vamos a estar hablando de los 11 sectores en los cuales se cataloga o se rompe el Standard Poor's 500. Típicamente, el Standard Poor's 500 es el índice accionario que representa las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, pero no nada más en términos de tamaño o capitalización de mercado, sino también en una variedad o diversificación de sectores industriales, y típicamente se catalogan 11 sectores industriales en los cuales uno de esos sectores es el sector de tecnología. Sin embargo, cuando hablamos de ETFs temáticos, ya vamos a ir a un nivel un poquito más detallado, más específico. Por ejemplo, podemos hablar de una temática de robótica e inteligencia artificial, que sería ya un subconjunto de esta industria tecnológica. Entonces, ya es todavía más específico que solamente, digamos, el sector industrial de tecnología de estos 11 sectores. Entonces, esa es una distinción importante que hay que tomar en cuenta. Justamente los ETFs temáticos, por lo tanto, nos dan exposición a ciertas tendencias puntualmente, o ciertas subindustrias, pero por ejemplo, cuando hablamos de una tendencia que es sostenibilidad y cambio climático, ahí podemos encontrar pero podemos encontrar empresas de varias industrias. Por ejemplo, de energías renovables, pues puede estar más como que, no sé, en empresas industriales, empresas de otro tipo o de ciertas tecnologías. También podemos encontrar empresas de reciclaje de agua o de reforestación o materiales sustentables. Entonces el tipo de empresas que podemos encontrar que estén en este ETF de sostenibilidad, pues pueden pertenecer no necesariamente a la misma industria, pero pertenecen a la misma tendencia. Entonces, esa es una distinción importante que hay que tomar en cuenta. Y típicamente los ETFs temáticos se distinguen de los ETFs sectoriales porque lo que buscan es justamente darte exposición a ciertas tendencias puntuales que podemos pensar que son importantes para el futuro. Ahora, ETFs de materias primas, simplemente para terminar, oro siendo de las más conocidas, petróleo, agricultura, etcétera. Y también existen ETFs por estrategia. Por ejemplo, hay ETFs puntuales para hacer trading, como ETFs que son apalancados, que te dan 3 veces digamos, el rendimiento del Nasdaq, del Standard Poor's, por ejemplo, y también inversos, que te dan el movimiento contrario, bien, algunos de los grandes índices bursátiles como el Standard Poor's. Pero por el día de hoy nos vamos a enfocar en ETFs temáticos puntualmente. Pues vamos a verlo. Ahora, puntualmente existen distintas tendencias en las cuales nos podríamos enfocar en ETFs temáticos, pero para fines del webinar elegí estas 5 tendencias que están en gran medida alineadas con las 5 mega tendencias o mega forces que identifica BlackRock, que curiosamente es el emisor de ETFs más grande del mundo y también es el administrador de activos más grande del mundo. Entonces, ellos identifican 5 megaforces
que justamente están prácticamente muy alineadas a estas 5 tendencias que elegí para el webinar de hoy. Algunas son un poquito más globales, pero a grosso modo estamos cubriendo la inmensa mayoría de ellas. Entonces vamos a estar hablando de sostenibilidad y cambio climático, biotecnología y salud digital, inteligencia artificial y robotización, fintech o tecnología financiera e innovación espacial. Ahora, ¿por qué invertir en ETFs temáticos? Y volvemos a la primera lámina de NVIDIA. Es muy, muy difícil poder adivinar o poder predecir el futuro para poder encontrar y elegir manualmente o hacer lo que se llama típicamente selección de acciones, stock picking, para encontrar la nueva Nvidia. Es muy complicado, hay que ser experto en las industrias, evidentemente, para poder identificar estas tendencias con muchos años de anticipación. Entonces, eso es muy difícil y realmente existe poca evidencia en que la mayoría de los inversionistas, incluso los inversionistas profesionales, lo sepan hacer con éxito. Y evidentemente te tienes que estar dedicando a eso todo el tiempo. Entonces, ¿cómo los inversionistas normales, que tenemos una vida, no nos estamos dedicados a eso todo el día, podemos acceder o tratar de tener una potencial ganancia a través de entrar en estas tendencias? Puede ser justamente comprando un ETF que nos dé exposición a un portafolio amplio y diversificado de estas megatendencias que ya incluso los administradores como los más grandes del mundo, como BlackRock, tienen identificadas que son megatendencias o mega forces justamente por el potencial de crecimiento que tienen. Pero al yo comprar un ETF temático, tengo exposición a un portafolio de decenas de acciones o empresas que me dan exposición a estas megatendencias y es mucho, pero mucho más probable que al invertir en uno de estos ETFs yo pueda encontrar a la siguiente Nvidia ahí dentro de mi portafolio, pero al mismo tiempo estoy diversificando el riesgo y no me estoy concentrando en una sola acción. También hay evidencia en que la selección de acciones, hacer esta selección manual de acciones, típicamente es caro, típicamente los inversionistas no tienen los resultados que esperaban y es mejor justamente invertir en un portafolio diversificado de acciones. Y justamente un ETF, a pesar de que sean ETFs temáticos, sí nos dan una exposición parcialmente diversificada a estas tendencias. Vamos primero con el ETF de inteligencia artificial y robotización. Bueno, pues aquí podemos ver algunos nombres, no son los únicos y evidentemente podemos pensar que varios de los grandes emisores de ETFs del mundo, BlackRock, State Street, Vanguard, entre otros, VanEck, van a empezar a emitir más ETFs de este tipo por la popularidad y el potencial que existe en el sector. Pero a grosso modo, ¿por qué invertir en esta tendencia? Bueno, pues ahora sí que no es ningún secreto, ya lo adelantábamos desde la primera lámina. El hecho de que ChatGPT en su versión 3.5 se haya vuelto prácticamente en 5 días la aplicación de consumo electrónico de más rápida adopción en la historia de la humanidad, ya nos habla evidentemente de una megatendencia indudable. O sea, una tendencia que incluso podríamos decir que viene más fuerte que las propias redes sociales, que evidentemente cambiaron el mundo. Entonces, en ese sentido, pues o sea, prácticamente que es innegable que hay una tendencia muy importante. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial y robotización, no solamente nos referimos a estas empresas como OpenAI, que es la empresa, digamos, holding de ChatGPT, o también Anthropic, que tiene Claude, o Google, que tiene Gemini, que sí ya es una empresa pública y sí podemos invertir en ella. También nos referimos a otras áreas, la parte de semiconductores y del hardware, justamente como NVIDIA, otro tipo de softwares, la robótica industrial, que también es muy importante, automatización de procesos y servicios en la nube que tienen inteligencia artificial aplicada. Entonces, estamos hablando realmente de una diversificación en la cadena de valor entera de inteligencia artificial y evidentemente nosotros como consumidores, pues tal vez solo veamos ya o ya interactuamos solamente con estos Large Language Models o LLMs como ChatGPT, Gemini o Claude, pero en realidad hay toda una cadena de valor detrás y justamente Nvidia pues es el ejemplo perfecto, pero hay otras empresas de semiconductores y también de chips que también se están integrando porque pues Nvidia no puede atender a todo el mundo. Entonces ahí podemos entrar nosotros a través a esas empresas a través de estos ETFs. Justamente si tuvieron la oportunidad de ver nuestro webinar de GBM de PICS o de empresas, digamos, ganadoras o empresas con buen potencial que identificó el equipo de análisis,
teníamos varias empresas que son justamente de semiconductores que están integradas en la cadena de valor de esta tendencia o esta mega tendencia de inteligencia artificial y robotización. Ahora, aquí tenemos tres ETFs, pero insisto, no son los únicos. Para fines de ejemplos, BOTS, probablemente el más conocido, IQ y WISE. Y como podemos ver, pues son justamente ETFs temáticos de inteligencia artificial y robótica. Ahora, ¿cómo les ha ido a estos ETFs? Pues si nosotros vemos y hacemos una simulación de cómo se hubieran visto 10,000 pesos invertidos en estos distintos ETFs, pues podemos ver que y desde el 2019 son relativamente nuevos, porque pues esta tendencia es nueva justamente, podemos ver un crecimiento importante, ¿no? O sea, un crecimiento bastante importante, una tendencia alcista claramente. Y justamente están saliendo nuevos ETFs, como lo comentaba. Wise, por ejemplo, aquí en azul, pues no tiene más historia, no va más hacia atrás la gráfica porque el ETF es nuevo. Y podemos pensar que van a seguir saliendo nuevos ETFs que te den exposición a esta megatendencia, justamente por la importancia que hay. Ahora, cuando pensamos en qué tipo de empresas tienen en la panza estos fondos, estos ETFs, uno a veces pensaría que tienen OpenAI o que tienen Anthropic o este tipo de empresas porque son pues, justamente los modelos con los cuales interactuamos, pero hay que recordar que estas empresas aún no son públicas en el momento en el que estamos grabando este webinar, entonces no podemos todavía invertir en OpenAI, seguramente en el futuro próximo ya va a ser una empresa pública, pero por lo pronto, en donde sí podemos invertir, por ejemplo, es en Alphabet, que tiene Gemini, que es de Google, en la propia Nvidia, justamente, evidentemente Nvidia va a ser de los principales o el principal holding que tengan estos fondos. Justamente estaba revisando los holdings de bots de este ETF y el principal holding es Nvidia, justamente. Pero también tenemos Microsoft. Hay que recordar que Microsoft tiene Microsoft Copilot, que también es un modelo importante, y que Microsoft también tiene inversiones muy, muy importantes de miles de millones de dólares en OpenAI. Entonces, ahí también tenemos una exposición. Ay, nos movimos un poquito. Tesla también en la parte de robotización y coches autónomos, IBM, que por hace muchos años fue la empresa líder de tecnología, pero pues también IBM con su modelo Watson, el famoso Watson, y antes su modelo de inteligencia artificial que le ganó a Gary Kasparov, que es este chess grandmaster, o sea, le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo, pues también tiene inversiones en inteligencia artificial desde hace muchos años. Entonces, solo por mencionar algunos nombres en qué tendríamos exposición, pero como dije, solamente bots nos da exposición alrededor de 50 empresas que están en esta industria, en la cadena de valor, y no nada más es en una industria. Otra tendencia es fintech y criptomonedas, literalmente. Entonces, ¿por qué invertir? Bueno, no es ningún secreto que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues se promovió desde su campaña que iba a haber un ambiente mucho más propositivo hacia la adopción de criptomonedas, en particular Bitcoin, si él llegaba a la presidencia. Llegó a la presidencia y evidentemente los valores de Bitcoin subieron a máximos históricos, entonces, como que está teniendo una segunda ola una vez más Bitcoin. Y también hay que recordar que en general, no solamente Bitcoin, sino la tecnología financiera tuvo una adopción acelerada después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que distintos servicios y en particular servicios financieros digitales tuvieran una adopción pues un poco obligada debido a que estábamos en nuestra casa, pero se aceleraron prácticamente una década de adopción, se estima, en pocos años de pandemia, 3, 4 años que duró la pandemia. También justamente podemos pensar que va a haber un sistema regulatorio más amigable para el desarrollo de la industria de criptomonedas, no nada más de Bitcoin, justamente por la nueva administración. Y también, típicamente, cuando uno piensa en invertir en Bitcoin o cuando los inversionistas piensan en invertir en Bitcoin y criptomonedas, pues, ¿qué están buscando? Evidentemente, rendimientos superiores. Eso es lo que están buscando, ¿no? Ahora, ¿por qué invertir entonces? O sea, puede ser en criptomonedas, puede ser en tecnología financiera, puntualmente en ETFs que me den exposición a esto y no directamente en criptomonedas a través de un exchange de criptomonedas o por qué no comprar alguna empresa de pagos electrónicos o demás. Pues justamente como lo que decíamos en la primera lámina de Nvidia, yo no sé si Bitcoin va a seguir subiendo sin fin o no sabemos si, por ejemplo,
ya con los nuevos chips de computación cuántica como Willow de Google, va a ser posible romper el sistema de encriptación de Bitcoin. No lo sabemos. No sabemos si va a pasar tal vez en 5 años, no sabemos si va a haber algo que realmente pare esta tendencia. No lo sabemos, es completamente incierto. Entonces, invertir todo mi capital en directo en Bitcoin, pues es riesgoso. Lo podemos hacer, evidentemente, pero es muy riesgoso concentrarnos todo, o sea, digamos, o una parte importante de nuestro portafolio en un activo de muy, muy alta volatilidad que está en un ambiente regulatorio pues realmente muy escueto porque no sabemos ni siquiera quién inventó Bitcoin y pues en general una volatilidad muy importante y una incertidumbre muy alta. Sin embargo, ¿qué tal que invertimos en un portafolio de ETFs que me den exposición, sí a Bitcoin, por ejemplo, pero también a otras criptomonedas e incluso a la industria o a la cadena de valor de las criptomonedas? Mineras de Bitcoin, por ejemplo, empresas de blockchain, empresas de pagos electrónicos y algunas que acepten criptomonedas, por ejemplo, y también otras empresas de servicios financieros digitales, por ejemplo, trading e inversión digital, por ejemplo, bancos digitales o neobancos, como también se les dice actualmente, y procesadores de pagos electrónicos en general. Por ejemplo, en México, varios de los llamados unicornios o estas startups que llegan a valer miles de millones de dólares en los primeros años son precisamente empresas de tecnología financiera, que tal vez en el futuro no muy lejano veamos en la bolsa, ¿no? Entonces, al comprar estos ETFs, estamos teniendo de nuevo una exposición a un ecosistema, a una gama de empresas que están en esta mega tendencia y las probabilidades de que yo esté comprando una empresa que en los siguientes 50 años sea una empresa que valga lo mismo que alguno de los grandes bancos del mundo, pues es importante. Entonces, eso es lo que estamos buscando, un enfoque diversificado, pero al mismo tiempo una asignación táctica. También algo que nos facilita es este tipo de vehículos, es que podemos invertir, por ejemplo, en Bitcoin, pero sin la necesidad de abrir una cuenta en un exchange de criptomonedas, tener que preocuparnos por la custodia de nuestra criptomoneda, si lo voy a tener en mi wallet, que no debo perder la contraseña, o si la contraseña está en el exchange de criptomonedas, pues que no lo hackeen, ha habido muchos hackeos, siempre hay temas de seguridad. También existen temas regulatorios que son pesados cuando invertimos en criptomonedas. Aquí nosotros podemos invertir en Bitcoin o tener exposición a Bitcoin directamente desde nuestra cuenta de inversión tradicional y desde nuestra app tener todo nuestro portafolio en un solo lugar de forma comprensiva, lo cual es muchísimo más cómodo e incluso puede ser beneficioso en términos de costos de transacción y de operación. Entonces, esto es muy cómodo. Por ejemplo, el iShares de Bitcoin es justamente el ETF de cripto, bueno, de Bitcoin puntualmente más intercambiado del mundo desde su emisión y nos da acceso o exposición directa a Bitcoin y está en colaboración con Coinbase, que es el exchange más grande de criptomonedas en Estados Unidos. Entonces, podemos invertir en Bitcoin ya pues de esta forma, tener exposición a Bitcoin de una forma mucho más cómoda desde nuestra aplicación tradicional y tenerlo en conjunto con nuestro portafolio de inversión. Ahora, si vemos cómo se han comportado estos ETFs que elegí para la presentación, que son 5 para fines explicativos, si hubiéramos invertido $10,000, por ejemplo, hace 5 años puntualmente, ¿cómo le hubiera ido a Libit, justamente este ETF de Bitcoin? Pues un crecimiento muy importante, ¿no? O sea, prácticamente hubiera duplicado, poco más que duplicado mi dinero. ¿Por qué? Porque justamente pues estamos viendo máximos históricos de Bitcoin, entonces pues ahí lo tenemos. Pero otro aspecto muy importante de lo que ya hablaba de la cadena de valor de ETFs. Block es un ETF que me da acceso a empresas de blockchain. Y aquí también podemos ver un incremento muy, muy importante. 10,000 pesos se volvieron 18,000 pesos. Entonces también un incremento muy importante. Y tenemos otros ETFs que me dan acceso, como ya decía, a otra gama de empresas de ecosistema cripto y también de ecosistema de tecnología financiera. Exchanges de criptomonedas, siendo, por ejemplo, Coinbase el más grande de Estados Unidos, pero también pagos electrónicos o como le dicen de persona a persona, peer-to-peer, etcétera. Realmente tenemos acceso a una gama de servicios financieros, pero sí podemos pensar que evidentemente la tecnología financiera o fintech es una de las tendencias más importantes en los siguientes años.
Y luego tenemos otra que se me hace súper interesante, que es la innovación espacial. Creo que todos los que estamos acá, seguramente si estamos de alguna forma familiarizados con la innovación espacial, sería a través de la empresa de cohetes, SpaceX, de Elon Musk, el emprendedor más famoso del mundo. Y justamente pues hemos visto estos videos donde aterriza el cohete en las plataformas marítimas, lo cual es sorprendente de ver, pero tal vez estarán también familiarizados o hayan escuchado la empresa de Blue Origin, que es otra empresa competidora de SpaceX, fundada por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que justamente no ha tenido todavía tanto éxito o no ha hecho tanto ruido, pero se sabe que ya están por probar el nuevo cohete de Blue Origin, que sería el tercer cohete más grande de producción después de uno de SpaceX y otro de la NASA. Entonces también ahí podemos pensar en algo muy importante y estas dos empresas privadas están compitiendo por ser empresas de literalmente turismo espacial, carga para la NASA y para otros servicios espaciales, también para llevar satélites a la órbita, etcétera, ¿no? Ahora, si bien es cierto, pues todavía puede sonar muy futurista pensar en innovación espacial, hay que recordar que hace 10 años, vamos a pensar en 2014, realmente pensar que lo que estamos viviendo hoy de inteligencia artificial lo estaríamos viendo o estaríamos viendo estos modelos tan sorprendentes, esta adopción masiva donde estos modelos se adoptaron más rápidamente que empresas de redes sociales o de música como Spotify, yo creo que sería casi impensable para la mayoría de nosotros. Y sin embargo, pues sucedió, ¿no? Entonces, en innovación espacial todavía tal vez para algunos puede sonar pues difícil de creer que va a haber turismo espacial o que vamos a poder viajar en naves espaciales, pero pues si ya vimos lo de la inteligencia artificial, creo que podemos pensar que esto también es posible. Justamente Morgan Stanley, el banco de inversión, estima que esta industria va a valer más de $1 trillón para el 2040. Entonces, pues ahí podemos ver uno de los principales bancos de inversión dando un voto de fe importante a esta industria. También Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha dicho públicamente que él espera que su empresa Blue Origin, no mañana, pero en un par de décadas, digamos, sea más valiosa que Amazon. Imagínense, siendo Amazon de las 5 empresas más grandes del mundo hoy. Y básicamente, pues lo que podemos pensar es que al invertir justamente en estos ETFs, estoy invirtiendo de nuevo en una gama de empresas que están en toda la cadena de valor de innovación espacial y no nada más va a haber empresas, digamos, muy riesgosas como podrían ser empresas como SpaceX o Blue Origin. Ahora, hay que decir que hoy en día, en el momento que estamos grabando este video, todavía SpaceX y Blue Origin no están en estos ETFs porque todavía no están en la bolsa, pero cuando ya estén, pues ahí ya podremos invertir en ellas. Ahora, si no están esas empresas, o sea, ¿qué vamos a encontrar ahí? Principalmente empresas de aviación y otras empresas que sí pueden ser un poco más de innovación espacial, pero empresas de aviación y de aeronáutica, como por ejemplo Boeing, que es la empresa de aviones que todos conocemos, que tienen divisiones aeroespaciales. Entonces, digamos que de una forma combinada, no nada más en directo a la innovación espacial, podemos invertir en estas empresas. También hay empresas de la defensa o de servicios militares que desarrollan tecnología militar, cohetes, aeronaves, etcétera, en particular para el gobierno americano, y ahí podemos también tener exposición a la industria de innovación espacial. Entonces, pues ahí podemos tener varios aspectos donde podemos tener acceso a esta industria y particularmente también una industria de alto desarrollo va a ser la parte de satélites y telecomunicaciones, pero ya a nivel justamente espacial. Justamente Starlink, otra empresa de Elon Musk, pues es una empresa muy sonada por estar promocionando servicios, por ejemplo, de Internet satelital, pero estamos hablando de innovación espacial. Hay otras empresas como OneWeb, etcétera. Entonces también no solamente cuando pensamos en innovación espacial, pensemos en cohetes, también podemos pensar en telecomunicaciones, servicios de Internet con la parte satelital y demás. Vamos a ver cómo le han ido a estos ETFs. Pues aquí tenemos que tenemos una tendencia como que divergente. Primero tenemos que a estos dos ETFs, por ejemplo, ROCAT e ITA, les ha ido mejor y a estos otros ETFs, XAR, ARCX y UFO, no les ha ido tan bien. De hecho, ARC y UFO han tenido una disminución ya en los últimos años.
Ahora, aquí lo que podemos identificar es una tendencia donde los ETFs de innovación espacial, pero que están diversificados en industrias, digamos, más sólidas, insisto, como en empresas como Boeing, que no son solamente de innovación espacial, o empresas que tienen contratos con el gobierno de Estados Unidos, han tenido justamente mucha mayor estabilidad porque pues tienen contratos con el Departamento de la Defensa o porque son empresas como Boeing que pues, también tienen todo su, digamos, toda su gama de servicios que no son de innovación espacial y pues les dan certidumbre o que tienen mucha menos volatilidad. Y las empresas de innovación espacial que ya han estado más directamente en la parte que se le llama Pure Play o directamente en la innovación espacial, como sería un SpaceX, por ejemplo, ahí sí tenemos mucha más volatilidad, evidentemente, porque pues todavía están en una etapa muy incipiente, apenas están haciendo pruebas, ver si funciona, ver si no funciona, justamente, ¿no? Como vemos con empresas como SpaceX o Blue Origin. Ahora, también es cierto que si el día de mañana o en los siguientes 5 años, una de esas empresas pues ya tiene éxito y avanza y se vuelve una tendencia, pues nosotros habremos entrado a esta mega tendencia con antelación y podemos tener rendimientos superiores. Entonces, pues siempre es un intercambio, es un trade-off entre riesgo y rendimiento. Y luego tenemos biotecnología y salud. Evidentemente, en particular desde la pandemia, pudimos ver un incremento muy importante en el interés de los inversionistas en invertir en salud y en particular en tecnología y salud. Creo que la pandemia dejó claro o dejó en evidencia que el sector de la salud tal vez no había avanzado a la misma velocidad o no había habido la inversión en comparación a otras industrias u otro tipo de servicios de tecnología como redes sociales, telecomunicaciones, internet, como que parecía en la pandemia que el sector salud había tenido un rezago en términos de inversión. Y justamente después de la pandemia, pues hubo un boom de querer invertir en esta área, ¿no? Justamente también la pandemia aceleró la parte de salud digital. Creo que prácticamente casi todos tuvimos directa o indirectamente exposición a tomar una consulta médica en línea durante la pandemia, cosa que pre-pandemia pues hubiera sonado para muchos de nosotros muy extraño o incluso como que algo que no podía ser. Y sin embargo, ya después de la pandemia, evidentemente muchos de nosotros hemos vuelto a tomar incluso sesiones o consultas de salud digital o cada vez más la gente está interesada en tener relojes, tener aplicaciones que puedan medir signos vitales. Entonces, la tecnología y la medicina o la salud se unieron y se volvieron ya mucho más comunes en la vida diaria de las personas. También otra área muy importante de desarrollo ya más especializada es la parte de genómica, la parte de DNA o la secuenciación de DNA. Y también, por ejemplo, podemos ver que la inteligencia artificial también incluso está entrando en el diseño o creación de nuevas proteínas y a su vez el desarrollo de nuevos medicamentos o nuevos tratamientos. Justamente en el 2024 se otorgó el Premio Nobel de Química recientemente a dos investigadores de Google DeepMind, de la División de Inteligencia Artificial de Google, por haber creado el AlphaFold, un algoritmo de inteligencia artificial que ayuda a descubrir nuevas proteínas para justamente nuevos tratamientos, nuevas vacunas o nuevos procedimientos. Entonces, incluso ahí podemos ver que hay un gran potencial en la parte de bioinformática o computación aplicada a la biología. Entonces, ahí son algunas de las megatendencias que estamos viendo y evidentemente en términos de valor económico, pues es un valor enorme. Y aquí tenemos varios ETFs que nos dan exposición a distintas áreas, unos más a genómica, otros más a biotecnología y equipo médico, otros más a la parte de telemedicina o servicios de salud. Entonces también tenemos una gama de servicios que pueden estar diversificados en esta industria. Ahora, si vemos cómo les ha ido, pues uno pensaría, oye, pero es que no les ha ido tan bien. O sea, tuvieron un pico aquí en el 2020, 21, y después se desaceleró y como que hemos visto una meseta. ¿Qué está pasando o por qué sucede esto? Pues muy sencillo, en realidad no es que no sea una megatendencia, no es que no haya potencial, simplemente es que pues en el 2020-21 pues fue la pandemia del COVID-19 y evidentemente la pandemia
generó lo que podríamos incluso pensar que es una burbuja financiera, una especulación desmedida y valuaciones completamente, incluso ya irreales de estas empresas en el más corto plazo y después de la pandemia, ya que el mundo pues volvió un poco más a la normalidad y nos acabó el mundo afortunadamente, pues ya vino un ajuste de estas valuaciones y ya posteriormente vimos una normalización aparentemente, ¿no? Ahora, como dijimos, no quiere decir entonces que vaya a seguir hacia abajo necesariamente. Lo que podemos pensar es que hubo un ajuste, pero posteriormente, conforme estas empresas sigan innovando, pues ya vamos a tener una tendencia más alcista y evidentemente la competencia que haya entre ellas, ¿no? Justamente cuando pensamos, oye, ¿qué empresas están en esta industria? Podemos pensar en algunas de las empresas que tuvieron pues un rol importante en la pandemia, como por ejemplo la farmacéutica Moderna, para darnos alguna idea, y otras empresas de equipo médico muy importante. Luego tenemos sostenibilidad y cambio climático. Evidentemente, la parte de energías renovables, la parte de materiales sustentables, construcción sustentable, energía eólica, coches eléctricos, no es nada nuevo y es una tendencia que al igual yo diría que la tecnología financiera, incluso las propias criptomonedas, tienen ya pues, alrededor de 10 años. Hay que recordar que Bitcoin salió en el 2008, entonces tampoco es algo que salió el año pasado. Sin embargo, al igual que la tecnología financiera, creo yo que la sostenibilidad y el cambio climático sigue o podemos pensar que sigue siendo una megatendencia en que va a seguir siendo hacia el futuro. ¿Por qué? Por los distintos compromisos que han hecho muchos gobiernos alrededor del mundo para reducir sus emisiones de carbón, para incentivar el consumo de autos eléctricos, por ejemplo, en México, te perdonan, como ustedes, muchos de ustedes que nos están escuchando sabrán, tienes beneficios fiscales, la tenencia, etcétera, con coches eléctricos. Entonces, hay muchos incentivos que están dando los gobiernos para hacer inversiones en energías renovables y algunos gobiernos de forma muy agresiva están haciendo compromisos muy importantes para la reducción de emisiones de carbón y la migración hacia energías renovables como la eléctrica. Ahora, también aquí, como ya hablábamos en la primera diapositiva, podemos pensar que hay distintas tendencias metidas como que en la temática de cambio climático. Por un lado tenemos las energías renovables, siendo solar, siendo eólica, pero evidentemente solar y eólica pues son dos apuestas que podríamos pensar son relacionadas pero distintas. Por un lado tenemos estos parques de paneles solares, por otro lado tenemos estos, pues, ventiladores. Justamente aquí tenemos el ETF FAN, justamente por los ventiladores de energía eólica. Y por otro lado, también tenemos otras empresas de cambio climático o de sostenibilidad que se pueden enfocar más en la construcción sustentable, materiales sustentables, edificios inteligentes. Entonces, no nada más vamos a estar hablando de una temática. Siempre hay distintas formas de invertir en esta industria, incluso distintos ETFs que te dan acceso a varias áreas que pueden entrar en esta parte e incluso todavía es una tendencia, digamos, inicial, pero también podemos pensar que en parte por la necesidad de potenciar los modelos de inteligencia artificial, ha habido más interés en la energía nuclear, que si bien hay cierta controversia por la historia que tiene la energía nuclear, es una energía limpia, entonces tiene esa ventaja. Y bueno, ¿cómo les ha ido a este tipo de ETFs? Vamos a verlo. Pues de la misma manera podemos ver que hemos tenido un incremento, digamos, antes y posteriormente, en los últimos años, hemos tenido una baja. ¿Y a qué se puede deber la baja? Pues por un lado, hay que recordar que, como ya decíamos, esta tendencia es una tendencia que no es nuevecita, es una tendencia que ya tiene al menos 10 años. Tal vez, digamos que su pico fue justamente por aquí, como en el 2020, y después de la pandemia, pues tal vez digamos, el enfoque o la concentración que tenían los gobiernos, que tenían las empresas en migrar sus procesos a energías renovables y demás, ya no fue lo más importante y vinieron pues otros temas más urgentes, digamos, la salud de las personas, el tema económico, la recuperación económica de los países. Vinieron varios asuntos que causaron justamente que ya pues, hubiera cierta distracción
de priorizar justamente aspectos que tuvieran que ver con el cambio climático, que es una apuesta un poquito más de mediano y largo plazo que hacen tanto las empresas como los países. También, más recientemente, pues la guerra de Ucrania contra Rusia, pues puso también como que, digamos, en duda el tema de la seguridad energética de los países. Justamente Rusia, al ser uno de los proveedores o el proveedor más importante, por ejemplo, de gas a la mayor parte de Europa, y después están en conflicto prácticamente ideológico con la mayor parte de Europa, los varios países europeos pues ya empezaron a dudar si realmente pues eso hacía el mayor sentido, prácticamente o sea, cerrar plantas de energía no renovable y migrar o depender de otros, pues ya no es necesariamente lo ideal, ¿no? Entonces ya están priorizando tal vez su seguridad energética versus sus acciones al cambio climático. Entonces también eso fue un golpe, digamos, a esta industria que sucedió, básicamente. Y también hay que recordar que después de la pandemia vino un problema de inflación prácticamente a nivel global, que justamente también, si bien es cierto, ha habido grandes avances tecnológicos para disminuir los costos de la energía renovable, los coches eléctricos, etcétera, pues hoy en día sigue siendo más costoso eso que la energía tradicional. Entonces también para justamente relajar esa presión sobre los precios. También los gobiernos, las empresas, pues tal vez se distrajeron un poco en lo que pasábamos de estos tiempos de inflación. Bueno, ¿y cómo invertir en estos ETFs? Vamos a la parte a la parte práctica del webinar. Pues una forma de invertir, y esto es simplemente pues una propuesta que ustedes pueden tomar para aplicarla, es invertir con una estrategia Core Satellite. Esta estrategia Core Satellite es una estrategia pues que se ha desarrollado en la industria financiera por muchos años, pero incluso gestores de activos muy importantes como el propio BlackRock son estrategias que ellos recomiendan. Vanguard también, por ejemplo, otro emisor de ETFs muy popular, también es una estrategia que ellos recomiendan. Entonces podemos pensar que es una estrategia que ya tiene muchos años y que los gestores de activos más grandes del mundo en general consideran apta. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente consiste en hacer o dividir tu portafolio en dos partes. Por un lado, como su nombre lo dice, el core o el centro, que es como este centro del portafolio, vamos a invertir alrededor del 80 o 75, 70%. Aquí para nuestro ejemplo vamos a pensar en el 75% del portafolio, tres cuartas partes, en ETFs que me den exposición a todos los instrumentos financieros del mundo, en particular acciones y bonos. Entonces, ahí podemos pensar, para fines del ejemplo, un ETF de acciones ampliamente diversificado. Aquí vamos a elegir para fines del ejemplo el VOO, que es el ETF de Vanguard que me da exposición al Standard Poor's 500, y el AGG, otro ETF de deuda, también de los más populares del mundo, que me da exposición a un portafolio de renta fija de largo plazo. Entonces, yo al tener 75% de mi dinero en este portafolio combinado, sumamente diversificado de deuda y de acciones, aquí yo estoy alineado a la teoría financiera o a la literatura financiera clásica y tradicional, que es una visión de largo plazo en un portafolio ampliamente diversificado, y la evidencia empírica nos dice que si nosotros invertimos de esta manera, muy probablemente si tenemos la suficiente recurrencia y la suficiente paciencia de largo plazo, vamos a poder tener rendimientos atractivos con una volatilidad o una variabilidad muy moderada. Entonces, esa es como que la visión clásica de inversiones, incluso clásica de los ETFs. De hecho, los ETFs pues tenían, cuando en su concepción, tenían la idea de poder darle a los inversionistas acceso a estos portafolios ampliamente diversificados de cientos de acciones o ciertos de instrumentos financieros de forma fácil y barata y sencilla. Entonces, ahí tenemos 75% de nuestro dinero y evidentemente, como dijimos, una visión de muy largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, decimos más de 10 años. Ahora, por otro lado, vamos a tener componentes que son satélites, que en este caso van a representar el 25% o una cuarta parte del portafolio. Ahora, estos satélites típicamente van a buscar ser la parte de una asignación táctica de nuestro portafolio.
Cuando hablamos de una asignación táctica en la construcción de, de nuestro portafolio, nos referimos a poder invertir en tendencias o pronósticos que yo como inversionista, yo como experto, considero que son tendencias importantes que me dan el potencial de aumentar los rendimientos totales de mi portafolio, pero nuestro core, nuestro centro, y por eso está en el centro, me da la estabilidad de largo plazo y me controla el nivel de volatilidad o de riesgo. Ahora, ¿qué tanta volatilidad, qué tanto riesgo extra yo quiero meter en mis satélites que están girando alrededor de mi centro, de mi core? Va a depender de la tolerancia al riesgo de cada inversionista y también de qué tanto cada inversionista esté buscando rendimientos superiores justamente a un índice bursátil, por ejemplo, que es lo que se llama en finanzas un alfa, qué tanto alfa quieren, y pues va a depender enteramente de la tolerancia al riesgo del inversionista. Pero podemos ver que en las tendencias que vimos hoy, hay evidentemente tendencias un poquito menos especulativas, menos riesgosas, un poquito más, pues la innovación espacial, evidentemente. Entonces va a depender mucho de la tolerancia al riesgo de cada persona. Ahora, para fines del ejemplo, aquí vamos a utilizar las megatendencias que vimos hoy, justamente para construir nuestro satélite. Entonces vamos a pensar que vamos a dividir nuestro satélite justamente en estas 5 megatendencias. Voy a tener el 6% en IA y robotización, 5% en fintech y cripto, 5% en biotecnologías, 4% en tecnología limpia o de energías limpias y 5% en innovación espacial. Entonces, este 25% adicional lo voy a romper yo en estas megatendencias. Y entonces mi portafolio tiene, por un lado, un portafolio clásico, muy tradicional, ampliamente diversificado, con una volatilidad muy controlada, pero por otro lado, puedo tener este rendimiento superior en la parte satelital y juntos me dan una combinación bien balanceada donde tengo un portafolio más clásico y un portafolio con una asignación más táctica. Vamos a verlo. Ahora, solamente para darnos una idea, si yo aquí quiero que noten algo, aquí tenemos el VOO, que es la parte, es el índice bursátil que replica el Standard Poor's 500 con este 122% en los últimos 10 años de rendimiento acumulado. Tenemos el AGG, que aquí ha perdido un poquito. Ahora hay que recordar que tuvimos tiempos de subida de tasas y luego de baja de tasas, pero en general, pues un portafolio de deuda de muy largo plazo, pues va a ser en general con muy poca volatilidad. Justamente por eso también está hasta abajo. Nótese que la línea AGG pues está muy planita, muy poca variabilidad. Y en medio tenemos todos los demás ETFs temáticos o satelitales. Y justamente hasta arriba, dándonos rendimientos muy superiores, tenemos Block, por ejemplo. Y también tenemos acá rendimientos muy altos en Roca T. Ahora, quiero que noten algo, o sea, quiero que noten que si bien es cierto que Block aquí nos ha dado rendimientos superiores al VOO o al mercado en su conjunto, también quiero que vean el pico de volatilidad que tenemos aquí en el 20, del 20 al 22 de Block, ¿no? Entonces, si bien es cierto que al invertir en ETFs satelitales, pues tenemos rendimientos superiores, siempre hay que tomar en cuenta que vienen asociados también a un riesgo. Entonces, cada quien tiene que decidir qué tanta volatilidad quiere en su portafolio. Sin embargo, si nosotros combinamos estos dos componentes, siendo que la menor parte es esta parte más activa, más de asignación táctica en la parte satelital, podemos tener una mezcla óptima donde tenemos lo mejor de dos mundos, una visión de inversión pasiva en portafolios ampliamente diversificados, con cientos o incluso miles de activos en el mundo. Y por otro lado, la parte de asignación táctica que llamada exposición a industrias que yo, con mi expertise, quiero tener, o una exposición muy puntual que yo quiero tener, sea cripto, sea inteligencia artificial, sea a la temática o a la tendencia que yo esté buscando, ¿no? Y aproximadamente en este portafolio hipotético, yo hubiera tenido en 10 años, si hubiese invertido en él del 2014 al 2024, alrededor de 180,000 pesos, ¿no? O sea, hubiera vuelto 100,000 a 180,000, solamente para darnos una idea de cómo le hubiese ido. Ahora, ¿cómo podemos nosotros crear nuestro propio portafolio? Muy sencillo. A través de su aplicación de GBM, ya teniendo una cuenta, evidentemente, ustedes pueden invertir
en más de 1,500 ETFs directamente desde su cuenta de inversión en GBM y en México a través de Trading USA, que es la funcionalidad que tenemos en la aplicación. ¿Cómo pueden acceder a esta funcionalidad? Van a tener que hacer un proceso de onboarding llamado el onboarding black o una validación de datos adicional a la apertura de su cuenta para tener esta funcionalidad habilitada en su aplicación. Y ya con esto van a tener acceso a esta gama de más de 1,500 ETFs, incluso muchos de ellos, por eso se llama Trading USA, en los Estados Unidos, desde su cuenta en México, desde su aplicación, sin mayor complejidad, de forma muy accesible. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de validación extra? Simplemente es aceptar un aviso de privacidad, llenar un breve cuestionario, es más, se los enseño aquí gráficamente, les va a salir aquí un breve cuestionario, les van a pedir algunos datos biométricos, un video de su cara, una identificación oficial, un comprobante de domicilio, prácticamente pues datos muy estándar, y les va a pedir la aplicación que puedan aumentar su límite de inversión para poder acceder ya a esta funcionalidad. Es algo que les va a tardar no más de 10 minutos y ustedes ya van a tener acceso a eh, digamos, la parte de Trading USA y mercados habilitado en su cuenta. Una vez que terminen el cuestionario y hayan subido satisfactoriamente todos sus documentos, su video, su validación de identificación oficial, van a ver un mensaje de este tipo donde dice, gracias, listo, ya puedes disfrutar la aplicación con sus funcionalidades, ya sin ningún límite, y van a irse a Market justamente y van a ver que en la parte de Market vienen varias cosas. Dice general, acciones, fondos y ETFs. Hay un apartado puntualmente de ETFs. Ahora, pueden darle clic ahí o directamente en el buscador, en este buscador, simplemente pueden poner el ticker, el nombre del ticker. Por ejemplo, si yo le pongo bots, este primer ETF de inteligencia artificial y robótica, automáticamente me va a salir aquí en la aplicación. Entonces, aquí yo le pongo bots y me aparece aquí directamente y aquí pueden ver el botón ya en el cuarto, en el cuarto display, pueden ver el botón de comprar. Entonces yo le pongo comprar, qué monto quiero comprar y listo. Y así voy construyendo mi portafolio de ETFs, donde puedo tener, como dijimos, ETFs globales para tener mi core, tener mi centro. Aquí tenemos, por ejemplo, el ETF ACWI, que es un portafolio de casi 3,000 acciones, de alrededor de 2,700 acciones globales, siendo un portafolio súper amplio, súper diversificado de acciones. El AGG que platicábamos, puedo tener el Nasdaq, pero también puedo tener otros ETFs como el BOTS justamente y muchos de los otros temáticos que vimos y así construir mi portafolio y tenerlo con el balance, por ejemplo, de la estrategia Core satélite. Entonces, de forma muy sencilla, puedo tener un portafolio de inversión que tiene una parte pasiva, más clásica, más de largo plazo, más conservadora y una parte de asignación más táctica. Y bueno, simplemente recapitulando las lecciones que vimos hoy, los ETFs temáticos, como dijimos, a lo que les permite es tener acceso a mega tendencias, pero de una forma inteligente, diversificada, moderando o controlando un poco la variabilidad o la volatilidad, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de comprar como que un boleto para la siguiente Nvidia potencialmente. Evidentemente también hay que tomar en cuenta que normalmente entre mayor madurez del sector, típicamente es menos volatilidad, más volatilidad, como vimos en la parte de innovación espaciales, pues apostarle a lo más innovador, pero también los rendimientos pueden ser más importantes. También hay que considerar la estrategia de los componentes satélite, en que aquí dimos un ejemplo por las industrias o las tendencias que yo les quise presentar, pero evidentemente no son las únicas. Y evidentemente la parte de core y satélite no nada más es para ETFs temáticos. También ustedes pueden meter en la parte satelital, pueden meter commodities, oro, petróleo, etcétera. Pueden meter sectores industriales, pueden meter otro tipo de exposición. Aquí simplemente es una forma fácil de poder integrar esta parte temática que fue el tema de hoy. También hay que recordar que sin importar que vayamos a invertir en estos ETFs temáticos, tenemos que tener una visión de largo plazo. O sea, no podemos estar buscando rendimientos en un mes o en un año. Típicamente también, a pesar de que lo hagamos en estas tendencias que nos pueden dar rendimientos superiores potencialmente, tenemos que tener una visión de largo plazo, y hay que recordar que no es seguro. Son megatendencias, sí, pero tampoco es seguro que nos vayan a dar los rendimientos extraordinarios. O sea,
quisiéramos tener seguridad, pero pues no hay seguridad en las inversiones. O sea, no puede haber 100% de seguridad o garantía, ¿no? Y hay que recordar que cada persona, cada inversionista tiene que tomar esta decisión con base en su tolerancia al riesgo y su perfil de riesgo. No hay una solución única, es la solución que se adapte a cada individuo y a cada persona. Y como ya vimos, pueden acceder a estos ETFs a través de la app de GBM, donde tienen acceso a más de 1500 ETFs. Entonces seguramente podremos encontrar muchos de los que vimos hoy. Y pues nada, con esto termino la presentación. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahora, muy brevemente, antes de empezar con la sección de preguntas y respuestas, para los que no estén tan familiarizados con los ETFs, les vamos a compartir una liga donde pueden encontrar justamente un pequeño, pues como manual o un pequeño artículo donde se explica qué tipo de ETFs hay, cuáles son los más tradicionales. Entonces, para que también tengan una idea un poquito más amplia del tipo de ETFs y se les facilite, ahí les preparamos justamente un artículo, un documento educativo. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo desde la plataforma normal o hacerlo desde Trading USA? Digo, ahí la plataforma normal, no estoy tan seguro que queremos decir con eso, pero a grosso modo, para poder hacer el trading de ETFs en general, necesitas tener habilitado el Trading USA. Entonces, para tú tener acceso a estos ETFs que están, pues, digamos, en el mercado americano, tienes que hacerlo a través de Trading USA necesariamente. Entonces, no es como que dos plataformas, es la misma plataforma. Simplemente para tener acceso a este trading, lo tienes que hacer a través de Trading USA y no están en Trading MX, básicamente, ¿no? También les vamos a dejar un video en YouTube donde ustedes pueden ver el onboarding si tienen alguna duda de cómo habilitar el Trading USA en su aplicación. Ahí les vamos a compartir un link a un artículo y un video de cómo hacerlo, pero a grosso modo, como les decía, es algo muy sencillo, no dura más de 10 minutos. Son ETFs innovadores. ¿Qué tan bursátiles son? ¿Se pueden adquirir fracciones? Ese es un muy buen punto. Evidentemente, dependiendo de qué tanto dinero y qué tanto volumen de operación tengan los distintos ETFs, va a ser qué tan bursátiles son, qué tan líquidos son, qué tan fáciles son de vender una vez que yo los compre. Habrá algunos de los que vimos que sean muy amplios como el IBIT, que van a tener mucha liquidez de operación, no van a tener mayor problema en términos de liquidez o de bursatilidad, y habrá otros pues que tal vez tengan un poco más porque sean más especulativos, no tan conocidos. Entonces, siempre hay que fijarnos en el volumen de operación en general para ver qué tanta bursatilidad tienen, pero pues sí, evidentemente vamos a ver una gama amplia en términos de bursatilidad algunos de estos ETFs, pero sin duda alguna también muchos de ellos sí van a tener altos niveles de bursatilidad o altos volúmenes de operación, entonces pues no habrá mayor problema. Em, Buena tarde. ¿Saben si el IBIT de Bitcoin estará disponible en México próximamente a través del SIC? El SIC es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es el sistema de la Bolsa Mexicana de Valores para poder acceder también a instrumentos de inversión en Estados Unidos y acciones americanas, fondos también ETFs. Em, no lo sabemos, o sea, no lo sé si en el mediano o corto plazo va a estar disponible, pero yo pensaría que sí, porque evidentemente es un ETF popular. Como ya decía, es el ETF de Bitcoin más tradeado del mundo, entonces yo pensaría que sí debería estar, pero tampoco es que tengo la información de la Bolsa Mexicana de Valores, pero yo pensaría que sí. ¿En dónde puedo consultar la descripción detallada de un ETF y cuál es su nombre largo? Muy buena pregunta. Esto lo pueden consultar en distintas plataformas. Hay una plataforma muy amplia que se llama etf.com, una página literalmente dedicada, donde pueden poner el ticker como el nombre cortito, el QQQ, por ejemplo, para el Nasdaq, y ahí aparece el nombre largo y también todos los detalles o características. Cuántos holdings tiene, cuál es el desempeño, cuáles características tiene, cuánto cobra de comisión de administración, todo. También, por ejemplo, los emisores de ETFs, si ustedes saben cuáles son, BlackRock, State Street, Vanguard, cada uno en sus páginas también ofrecen el detalle de todos sus ETFs. Si se saben el nombre, también seguramente en Google rápido les va a aparecer la página del emisor, que puede ser cualquiera de estos asset managers o gestores de activos,
donde vienen todos los datos del ETF, los holdings, cuáles son las principales empresas, todo, todo, todo. Nada más con el ticker poniéndolo en Google. Y también en Yahoo Finance o alguna otra plataforma a la que tengan acceso, Bloomberg, Capital IQ, ahí también lo pueden buscar. ¿Cómo saber si sí tengo habilitado el Trading USA en la aplicación de GBM? Pues muy sencillo, simplemente si puedes meterte a markets, a mercados y ver si puedes pues, comprar y vender como que manualmente acciones, fondos, ETFs, quiere decir que sí lo tienes habilitado. Si no lo puedes hacer, entonces justamente te va a pedir automáticamente este proceso de onboarding Black para aumentar tu límite y que puedas acceder a esta funcionalidad, que es muy, muy, muy sencillo. Bueno, pues tenemos otras preguntas, pero como les dije, está un poco larga la presentación, tratamos de abarcar bastante. Por favor, si tienen dudas, déjenoslas en los comentarios. Vamos a subir este video en nuestro canal de GBM Media y también nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, sobre todo por venir en estas fechas decembrinas y pues espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.